Segunda meditación. Descubrimiento del campo trascendental de la experiencia según sus estructuras universales. Párrafo 12. La idea de una fundamentación trascendental del conocimiento. Nuestra meditación requiere ahora un desarrollo más amplio, pues sólo así podrá aprovecharse correctamente lo que hemos expuesto hasta aquí. ¿Qué puedo hacer yo de filosófico, yo, el que medita al estilo cartesiano, con el ego trascendental? Por cierto, su ser precede, para mí, en el orden del conocimiento, a todo ser objetivo, en cierto sentido es el fundamento y la base en que tiene lugar todo conocimiento objetivo. Ahora bien, ¿puede significar dicha precedencia que el yo, en el sentido habitual, sea el fundamento cognoscitivo de todo conocimiento objetivo? No es que queramos abandonar la gran idea cartesiana de buscar en la subjetividad trascendental la más profunda fundamentación de todas las ciencias e inclusive del ser de un mundo objetivo. Pues, en tal caso, no habríamos seguido los caminos de sus meditaciones. Ni siquiera con algunas modificaciones críticas. Pero quizá con el descubrimiento cartesiano del ego trascendental se abre también una nueva idea de la fundamentación del conocimiento, a saber, en cuanto fundamentación trascendental. En efecto, en lugar de pretender utilizar el ego cogito como premisa apodícticamente evidente para presuntas inferencias que lleven a una subjetividad trascendental, dirigimos nuestra atención al hecho de que la epoqué fenomenológica me descubre, a mí, el filósofo que medita, una esfera infinita del ser de una nueva clase, entendida como esfera de una nueva clase de experiencia. Esto es, de la experiencia trascendental, 21. Si tenemos en cuenta que a toda clase de experiencia efectiva y a los modos generales de su variación, percepción, retención, recuerdo, Wiedererinnerung, etc., pertenece también una fantasía pura correspondiente, una experiencia como si, con sus modos paralelos, percepción como sí, retención como sí, recuerdo como sí, etc., entonces también podemos esperar que haya una ciencia a priórica que se mantenga dentro del reino de la posibilidad pura, de la pura posibilidad de representar y fantasear, la cual, en lugar de juzgar sobre efectivas realidades del ser trascendental, lo hace más bien sobre posibilidades a priori, prescribiendo así, al mismo tiempo, reglas a priori a esas realidades efectivas. Sin embargo, si dejamos correr así nuestro pensamiento y concebimos una ciencia fenomenológica que deba llegar a ser filosofía, pronto volveremos a chocar, en virtud de la exigencia metodológica fundamental de la evidencia apodíctica del ego, con las dificultades ya antes aludidas. En efecto, por muy absoluta que sea esa evidencia del ser del ego para este mismo, ella sin embargo no coincide, sin más, con la evidencia del ser de la multipledadidad de la experiencia trascendental. Pero si las cogitaciones dadas en la actitud de la reducción trascendental como percibidas, recordadas, etc., no pueden pretender en modo alguno ser tomadas como absolutamente indubitables respecto de su existencia presente o pasada, quizá podrá mostrarse, a pesar de ello, que la absoluta evidencia del ego sum necesariamente se extiende a la multiplicidad de la experiencia de sí mismo propia de la vida trascendental y las propiedades habituales del ego, aunque solo dentro de ciertos límites determinantes del alcance de tales evidencias, las del recuerdo, de la retención, etc. Indicado de un modo más exacto, quizá habría que señalar lo siguiente: el contenido absolutamente indubitable de la experiencia trascendental de sí mismo no es la mera identidad del yo soy, sino una estructura apodíctica y universal de la experiencia del yo. Por ejemplo, la forma del tiempo inmanente de la corriente de las vivencias, que se extiende a través de todas las davidades particulares de la experiencia real y posible de sí mismo, aunque éstas, en detalle, no sean absolutamente indubitables. Coincide con esa estructura y además pertenece a ella el hecho de que el yo esté predelineado apodícticamente para ese mismo como un yo concreto, existente, con un contenido individual de vivencias, facultades, disposiciones, predelineado a la manera de un horizonte,
como un objeto de experiencia accesible por medio de una posible experiencia de sí mismo susceptible de perfeccionarse y eventualmente de enriquecerse. In infinitum. Párrafo 13. Necesidad de excluir por el momento los problemas del alcance del conocimiento trascendental. Exponer efectivamente todo esto sería la gran tarea de una crítica de la experiencia trascendental de sí mismo según sus formas particulares, entrelazadas entre sí, y la efectuación total llevada a cabo en virtud del entrelazamiento universal de esas formas. Se trataría, como es obvio, de un problema de un nivel superior que presupone, en primer lugar, que nosotros, al seguir la evidencia de la experiencia trascendental en su curso concordante, como una función en cierto modo ingenua, hayamos indagado ya lo que es dado en ella y lo hayamos descrito en sus rasgos generales. La ampliación de las meditaciones cartesianas que acabamos de llevar a cabo va a motivar, consecuentemente, nuestro posterior proceder con miras a una filosofía, en el sentido cartesiano arriba descrito. De antemano vemos que los trabajos científicos para los que se ha ofrecido el nombre colectivo de fenomenología trascendental han de desarrollarse en dos niveles. En el primero tendrá que ser recorrido el reino, inmenso, como enseguida se mostrará, de la experiencia trascendental de sí mismo, y ello por de pronto abandonándonos simplemente a la evidencia que le es inherente en su curso concordante, posponiendo, por tanto, las cuestiones relativas a una crítica definitiva del alcance de los principios apodícticos. En este nivel, aún no filosófico en sentido estricto, procedemos, pues, de modo análogo al investigador de la naturaleza que se entrega a la evidencia de la experiencia natural, pues en cuanto científico de la naturaleza, excluye por completo de su tema de investigación las cuestiones pertinentes a una crítica de los principios de la experiencia en general. El segundo nivel de la investigación fenomenológica concerniría, precisamente, a la crítica de la experiencia trascendental y, luego, a la del conocimiento trascendental en general. 22. Así se ofrece ante nuestros ojos una ciencia cuya originalidad es inaudita, una ciencia de la subjetividad trascendental concreta en cuanto dada en una experiencia trascendental real y posible, la cual conforma el más extremo contraste respecto de las ciencias en el sentido hasta ahora vigente, o sea, las ciencias objetivas. Entre estas últimas, por cierto, también se encuentra una ciencia de la subjetividad, pero se trata de la subjetividad objetiva, animal, perteneciente al mundo. Ahora, por el contrario, se trata de una ciencia, por así decirlo, absolutamente subjetiva, una ciencia cuyo objeto es independiente en su ser de la decisión sobre la existencia o no existencia del mundo. Más aún, parece que el objeto primero y único de esta ciencia es y solo puede ser mi ego. Trascendental, es decir, el de quien filosofa. Ciertamente, está implícito en el sentido de la reducción trascendental el hecho de que ella, al comienzo, no pueda poner como ser nada más que él. Ego y lo que está incluido en este, en un horizonte, por lo demás, de una indeterminada determinabilidad. Así, pues, esta ciencia comienza ciertamente como egología pura, como una ciencia que parece condenarnos a un solipsismo, si bien a un trascendental. En efecto, todavía no se puede ver en modo alguno como en la actitud de la reducción hayan de poder ponerse otros ego como existentes, no como meros fenómenos del mundo, sino en cuanto otros ego trascendentales, de tal suerte que estos lleguen a ser temas igualmente justificados de la egología fenomenológica. Nosotros, en cuanto filósofos principiantes, no debemos dejarnos atemorizar por semejantes reparos. Quizá la reducción al ego trascendental solo implique en apariencia una ciencia permanentemente solipsista, mientras que, por el contrario, su consecuente ejecución, conforme a su propio sentido, conduzca a una fenomenología de la intersubjetividad trascendental y, en virtud de ésta, se despliegue en una filosofía trascendental en general.
Habrá de mostrarse, en efecto, que un solipsismo trascendental constituye tan solo un nivel filosófico inferior, que, como tal, ha de ser delimitado con un propósito metodológico, para poder poner en juego de modo adecuado la problemática de la intersubjetividad trascendental en cuanto fundada, esto es, en cuanto perteneciente a un nivel superior. Sin embargo, en este lugar de nuestras meditaciones no podemos aducir aún nada preciso acerca de este tema. Lo que acabamos de anticipar tan solo podrá cobrar su plena significación en su posterior desarrollo. De todos modos, queda determinada con exactitud una esencial desviación con respecto a la marcha seguida por Descartes, lo cual ha de ser de aquí en adelante decisivo para el curso ulterior de nuestras meditaciones. A diferencia de Descartes, nosotros ahondamos en la tarea de despejar el campo infinito de la experiencia trascendental. La evidencia cartesiana, la evidencia de la proposición, ego cogito, ego sum, permanece estéril porque Descartes no solo omite clarificar el sentido puramente metódico de la epoqué trascendental, sino también dirigir la atención al hecho de que el ego, por la experiencia trascendental, puede explicitarse a sí mismo ad infinitum. Y sistemáticamente y que, en virtud de ello, ese yo está ahí presto como un posible campo de trabajo. Este campo es por completo peculiar y separado, en cuanto se refiere ciertamente a todo el mundo y a todas las ciencias objetivas, pero no presupone la validez de ser de estos, y en tal medida está separado de todas estas ciencias y no linda en modo alguno con ellas. Párrafo 14. La corriente de las cogitaciones. Cogito y cogitatum. Vamos ahora a trasladar el peso de la evidencia trascendental del ego cogito, tomando esta expresión en el más amplio sentido cartesiano, desde el ego idéntico a las múltiples cogitaciones, es decir, a la vida fluyente de la conciencia en la cual vive el yo idéntico, el mío, el de quien medita, sea cual fuere la más precisa determinación de esta última expresión. Mientras tanto convenimos en dejar para más adelante las cuestiones pertinentes al alcance de la apodicticidad de aquella evidencia. El yo idéntico puede dirigir en todo momento su mirada reflexiva a esa vida, a su vida perceptiva y representativa sensibles, o a su vida judicativa, valorativa, volitiva. Puede contemplarla y también explicitar y describir sus contenidos. Se dirá, quizá, que seguir tal dirección en las investigaciones no es otra cosa que ejecutar una descripción psicológica basada en la experiencia puramente interior, en la experiencia de la propia vida de conciencia. La pureza de semejante descripción obviamente exige que permanezca fuera de consideración todo lo psicofísico. Sin embargo, una psicología puramente descriptiva de la conciencia, por mucho que su auténtico sentido metodológico se haya hecho patente únicamente con la nueva fenomenología, no es ella misma. Fenomenología trascendental en el sentido en que la hemos determinado por medio de la reducción fenomenológico-trascendental. Es verdad que una psicología pura de la conciencia es un paralelo exacto de la fenomenología trascendental de la conciencia, pero, de todos modos, hay que distinguir estrictamente una de otra, pues la confusión de ambas caracteriza aquel psicologismo trascendental que hace imposible una auténtica filosofía. Se trata, en este caso, de uno de esos matices que aparentemente carecen de importancia, pero que son decisivos para determinar las vías y los extravíos filosóficos. Hay que atender de continuo al hecho de que la entera investigación fenomenológica trascendental está ligada a la inviolable observancia de la reducción trascendental, la cual no debe ser confundida con la limitación abstractiva, propia de la investigación antropológica, a la mera vida psíquica. El sentido de la investigación psicológica de la conciencia es abismalmente distinto del de la investigación fenomenológica trascendental de la conciencia, aun cuando puedan coincidir los contenidos que han de ser descritos en una y la otra. En un caso, tenemos datos del mundo presupuesto como existente, es decir, datos concebidos como componentes psíquicos del hombre. En el otro caso, no se habla para nada de tal concepción de los datos paralelos, similares en cuanto al contenido,
puesto que el mundo en general, en la actitud fenomenológica, no está en vigor como realidad efectiva, sino tan solo como fenómeno de realidad. Pero si evitamos esta confusión psicologista, resta aún otro punto de decisiva importancia, un punto que, por lo demás, con el correspondiente cambio de actitud, también es sumamente importante, en el ámbito de la experiencia natural, para una auténtica psicología de la conciencia. No debe ser pasado por alto que la época respecto de todo ser mundanal nada altera en el hecho de que las múltiples cogitaciones que se refieren a lo mundanal lleven en sí mismas dicha referencia, la percepción de esta mesa, por ejemplo, después de la época. Sigue siendo como antes justamente percepción de la mesa. Así, pues, en general toda vivencia de la conciencia es en sí misma conciencia de esto o de aquello, sea cual fuere el legítimo valor de realidad de esos objetos y como quiera que yo, estando en la actitud trascendental, pueda hacer abstracción tanto de esta como de todas las otras vigencias propias de la actitud natural. El título trascendental. Ego cogito, por consiguiente, tiene que ser ampliado con otro miembro, todo cogito, o como también decimos, toda vivencia de la conciencia mienta algo y lleva en sí mismo su respectivo cogitatum en ese modo de lo mentado, y cada una lo hace a su modo. La percepción de la casa mienta una casa, o más exactamente la mienta como esta casa individual, y la mienta en el modo de la percepción, el recuerdo de una casa la mienta en el modo del recuerdo, la fantasía de la casa, en el modo de la fantasía, un juicio predicativo sobre la casa que está ahí perceptivamente, la mienta precisamente en el modo de juzgar, así como lamentaría de un nuevo modo un juicio de valor que se le agregara, etc. También se llama intencionales a estas vivencias de la conciencia, no significando en tal caso la palabra intencionalidad sino esa propiedad universal y fundamental de la conciencia de ser conciencia. De algo. De llevar en sí misma, en cuanto cogito, su cogitatum. Párrafo 15. Reflexión natural y reflexión trascendental. Ahora bien, para obtener mayor claridad hay que añadir que debemos distinguir por una parte, el percibir, el recordar, el predicar, el valorar, el proponerse fines, etc., como actos que se cumplen en una aprehensión directa y, por otra parte, las reflexiones por medio de las cuales únicamente, en cuanto a actos aprehensivos de un nuevo grado, se nos revelan precisamente aquellos actos de modo directo. Al percibir directamente, nosotros aprendemos por ejemplo la casa, y no el percibir mismo. Tan solo en la reflexión nos dirigimos a este percibir mismo y a su estar dirigido perceptivamente a la casa. En la reflexión natural de la vida cotidiana, pero también en la de la ciencia psicológica, o sea, en la experiencia psicológica de nuestras propias vivencias psíquicas, estamos sobre la base del mundo ya dado como existente. Así sucede cuando en la vida habitual decimos, ahí veo una casa, o, recuerdo haber oído esta melodía, etc. En la reflexión fenomenológico trascendental abandonamos ese terreno, practicando la epoqué universal respecto del ser o no ser del mundo. La experiencia así modificada, o sea, la experiencia trascendental consiste entonces, podemos decir, en el hecho de contemplar el cogito ya reducido trascendentalmente y en describirlo, pero sin que nosotros, en cuanto sujetos que reflexionan, coejecutemos la posición natural del ser que está contenida en la percepción originariamente llevada a cabo de modo directo o en cualquier otro cogito. Posición que el yo había llevado a cabo efectivamente al vivir de modo directo inmerso en el mundo. Así, en lugar de la vivencia originaria se presenta, ciertamente, otra esencialmente distinta, y en tal medida, por tanto, hay que decir que la reflexión altera la vivencia originaria. Pero esto es válido para toda reflexión, incluso para la reflexión natural. Ella altera de un modo completamente esencial la vivencia anteriormente ingenua. En efecto, esta última pierde su originario modo. Directo precisamente por el hecho de que la reflexión convierte en objeto lo que antes era vivencia, pero no objetiva.
Sin embargo, la tarea de la reflexión no consiste, por cierto, en repetir la vivencia originaria, sino en considerarla y en explicitar lo que en ella se encuentra. Naturalmente, el tránsito de esa consideración procura una nueva vivencia intencional que, en virtud de su propiedad intencional de ser referencia a la vivencia anterior, hace consciente, y eventualmente hace consciente de modo evidente, justamente esa misma evidencia y no otra. Precisamente en virtud de ello es posible un saber de la experiencia, en primer lugar descriptivo, al cual somos deudores de todo conocimiento y comprensión concebibles de nuestra vida intencional. Esto sigue en pie, también para la reflexión fenomenológico trascendental. El hecho de que el yo reflexionante no coejecute la toma de posición con respecto al ser de la percepción directa de la casa, no altera en nada el hecho de que su experiencia reflexiva sea precisamente experiencia de la percepción de la casa, con todos los momentos que antes le pertenecían y que siguen configurándola. Y a estos elementos pertenecen, en nuestro ejemplo, los de la percepción misma en cuanto vivenciar fluyente y los de la casa percibida, puramente en cuanto percibida. No falta aquí, por una parte, la posición del ser, la creencia perceptiva, en el modo de la certeza, que es propia de la percepción, normal, como tampoco falta, por parte de la casa que aparece, el carácter de la simple existencia fáctica, Dasein. El no coejecutar, el abstenerse del yo en la actitud fenomenológica, es cosa suya, y no cosa del percibir considerado reflexivamente por él. El mismo, por lo demás, es accesible a una reflexión correspondiente, y sólo por ésta sabemos algo de él. Así, pues, también podemos describir lo que aquí tiene lugar de la siguiente manera: si llamamos interesado en el mundo al yo que de modo natural realiza sus experiencias en el mundo y vive inmerso en él, entonces, la actitud modificada fenomenológicamente y constantemente mantenida en esta modificación, consiste en el hecho de que se produce una escisión en el yo, por la cual sobre el yo ingenuamente interesado se establece el yo fenomenológico, como espectador desinteresado. Que esto tiene lugar es a su vez accesible a una nueva reflexión, la cual, en cuanto trascendental, nuevamente exige adoptar precisamente esa actitud del observar desinteresado, con el único interés que le queda, el de ver y describir adecuadamente. De esta manera llegan a ser accesibles a la descripción, purificados de todas las convenciones y premenciones del espectador, todos los acontecimientos del vivir vuelto hacia el mundo, junto con la totalidad de sus posiciones de ser, simples o fundadas, y con los modos de ser que son correlativos a estas, tales como el modo de ser en la certeza, ser posible, ser probable, y, además, ser bello y bueno, ser útil, etc. Tan solo en dicha pureza, en efecto, pueden ellos llegar a ser temas de una crítica universal de la conciencia, tal como necesariamente lo exige nuestro propósito de una filosofía. Recordemos el radicalismo de la idea cartesiana de la filosofía como la ciencia universal, fundamentada apodícticamente hasta sus últimos elementos. En cuanto tal, ella exige una crítica absoluta y universal, la cual, por su parte, en virtud de la abstención de toda toma de posición que admita como ya dado cualquier existente, ha de procurarse, primeramente, un universo de absoluta exención de prejuicios. Esto es lo que consigue la universalidad de la experiencia y de la descripción trascendental, por el hecho de inhibir el prejuicio universal de la experiencia, prejuicio que penetra, sin ser notado, toda actitud natural, o sea, la creencia en el mundo que constantemente se desliza a través de ella, y al aspirar, ahora en la esfera egológica del ser, que es absoluta y permanece intacta, en cuanto esfera de las menciones reducidas a una pura exención de prejuicios, a una descripción universal. Esta descripción está llamada a ser la base fundamental de una crítica radical y universal. Todo depende obviamente de que en esa descripción se observe de modo estricto la absoluta exención de prejuicios. Satisfaciendo así el principio de la pura evidencia, establecido anteriormente por anticipado.
Esto significa, por tanto, sujeción a los datos puros de la reflexión trascendental, los cuales tienen que ser tomados exactamente tal como se dan de modo puramente intuitivo en la simple evidencia y han de permanecer libres de toda interpretación que vaya más allá de lo puramente visto. Si seguimos ese principio metodológico respecto del doble tópico cogito cogitatum, qua cogitatum, se ponen de manifiesto en primer lugar las descripciones generales que han de ser en cada caso llevadas a cabo sobre las cogitaciones particulares y en las dos direcciones correlativas. Por un lado, pues, las descripciones del objeto intencional como tal, en vista de las determinaciones que le son atribuidas en los correspondientes modos de la conciencia, y atribuidas en los modos propios que se presentan a la respectiva mirada a ellos dirigida, así, por ejemplo, los modos de ser tales como ser cierto, ser posible o probable, etc., o bien los modos temporales subjetivos, ser presente, pasado, futuro. Esta dirección descriptiva se llama noemática. Frente a ella está la dirección noética. Esta última atañe a los modos del cogito. Mismo, los modos de la conciencia, por ejemplo, los de la percepción, el recuerdo, la retención, con las diferencias modales que le son inherentes, como la claridad y distinción. Ahora comprendemos que, en efecto, por la epoqué universal respecto del ser o no ser del mundo, no hemos perdido sin más el mundo para la fenomenología, lo conservamos qua cogitatum. Y no solo con respecto a las realidades particulares que son mentadas y tal como son mentadas, o dicho más claramente, destacadas por el mentar, en tales o ahora comprendemos que, en efecto, por la epoqué universal respecto del ser o no ser del mundo, no hemos perdido sin más el mundo para la fenomenología, lo conservamos qua cogitatum. Y no solo con respecto a las realidades particulares que son mentadas y tal como son mentadas, o dicho más claramente, destacadas por el mentar, en tales o cuales actos particulares de la conciencia. Pues su particularidad es tal en el seno de un universo unitario, cuya unidad siempre se nos aparece donde quiera que estemos dirigidos a lo individual en la percepción. Con otras palabras, el universo es siempre co-consciente en la unidad de la conciencia que puede llegar a ser perceptiva y que, en efecto, a menudo llega a serlo. La totalidad del mundo deviene aquí consciente en la forma de infinitud espacio-temporal que le es propia. A través de todos los cambios de la conciencia, el universo, cambiable en sus individualidades experimentadas y destacadas de algún modo en las menciones, pero a pesar de ello uno y único permanece como trasfondo del ser de la entera vida natural. Así, pues, al llevar a cabo consecuentemente la reducción fenomenológica conservamos a título noético la vida pura de la conciencia, abierta y sin fin, y, del lado de su correlato noemático, el mundo mentado puramente en cuanto mentado. No solo en los casos particulares, sino con universalidad, el yo que medita fenomenológicamente puede así llegar a ser espectador desinteresado de sí mismo e incluso de toda objetividad que es para él y tal como ésta es para él. Es claro que puede decirse que yo, en cuanto yo de la actitud natural, soy también y en todo momento yo trascendental, pero que se acerca de ello tan solo al llevar a cabo la reducción fenomenológica. 23. Únicamente merced a esta nueva actitud veo que el conjunto del mundo y, del mismo modo, todo lo que existe naturalmente, solo es para mí en cuanto tiene vigencia para mí con el sentido que en cada caso posee, es decir, como cogitatum de mis cogitaciones. Variables, pero en esa misma variación ligadas entre sí, y solo en cuanto tal yo lo mantengo en vigencia. En consecuencia, yo, fenomenólogo trascendental, tengo como tema de mis descripciones universales, en particular o en complejos universales, exclusivamente objetos en cuanto correlatos intencionales de los respectivos modos de conciencia. Párrafo 16. Digresión. Necesidad de que tanto la reflexión, puramente psicológica, como la trascendental comiencen por él,
ego cogito. De acuerdo con estos desarrollos, el ego cogito trascendental designa en la universalidad de su vida una multiplicidad abierta e infinita de vivencias individuales concretas cuyo descubrimiento y captación descriptiva, según sus cambiantes estructuras, constituye un primer y gran ámbito de problemas. Lo mismo habrá que hacer, por otra parte, en lo que respecta a sus modos de enlace, hasta llegar a la unidad del ego mismo en su concreción. Este solo es concreto, naturalmente, en la universalidad abiertamente ilimitada de su vida intencional, que forma una unidad entrelazada, y de los correlatos implicados en ella como cogitata, unificados, por su parte, en universalidades integrales, incluido, entre ellos, el mundo que aparece en cuanto tal. El ego mismo, en su concreción, es el tema universal de la descripción. O bien, dicho de un modo más claro, yo, el fenomenólogo que medita, me propongo a mí mismo la tarea universal de descubrirme a mí mismo como ego trascendental en mi plena concreción y, por tanto, con todos los correlatos intencionales allí incluidos. Como ya lo hemos mencionado, este autodescubrimiento trascendental de mí mismo tiene por paralelo el descubrimiento psicológico del mismo, o sea, el de mi ser puramente psíquico en mi vida psíquica, apercibido en este caso de modo natural como parte integrante de mi realidad psicofísica, animal, y, por tanto, como parte del mundo que vale para mí en sentido natural. Es obvio que tanto para una egología trascendental descriptiva, como para una pura psicología interior, la que necesariamente ha de realizarse como disciplina psicológica fundamental descriptiva, sacada de la experiencia interior y realmente en forma exclusiva, no hay otro comienzo sino el del ego cogito. Esta observación es de suma importancia, dado el fracaso de todas las tentativas modernas para distinguir entre teoría psicológica y teoría filosófica de la conciencia. Pues si se comienza con una teoría de la sensación dejándose llevar erróneamente por la tradición del sensualismo aún dominante, se obstruye el camino de acceso a ambas teorías. En efecto, así se interpreta la vida de la conciencia, presumiendo que ello es de suyo comprensible, como un complejo de datos de una sensibilidad externa y, en el mejor de los casos, también interna, para cuyo enlace en totalidades se hará intervenir luego a las cualidades de la estructura, gestal qualitatem. A ello se agrega, además, con objeto de rechazar el atomismo, la teoría de que las estructuras están necesariamente fundadas en esos datos y que, por tanto, las totalidades son lo en sí anterior respecto de las partes. Pero la teoría descriptiva de la conciencia que comienza de un modo radical, no tiene ante sí tales datos y totalidades, a no ser como prejuicios. Para ella, el comienzo es la experiencia pura y, por así decirlo, todavía muda, a la que ahora hay que llevar a la expresión pura de su propio sentido. Mas la expresión efectivamente primera es la cartesiana del ego cogito. Por ejemplo, yo percibo esta casa, yo recuerdo, cierta conmoción 9UE tuvo lugar en la calle, etc. Y la primera generalidad de la descripción es la separación entre el cogito y el cogitatum qua cogitatum. Constituye un producto especial de un trabajo de descubrimiento y de descripción, del que la teoría tradicional de la conciencia, para su propio daño, se ha descargado por completo. Mostrar en qué casos y con qué diversas significaciones los datos sensoriales pueden ser considerados legítimamente como partes integrantes de la conciencia. En virtud de su falta de claridad sobre los principios del método, la teoría tradicional de la conciencia perdió de vista no solo la inmensa temática de la descripción de los cogitata qua cogitata, sino también el sentido propio y las tareas particulares de la descripción de las cogitaciones mismas como modos de la conciencia. Párrafo 17. El carácter bilateral de la investigación de la conciencia como problemática correlativa. Direcciones de la descripción. La síntesis como forma originaria de la conciencia. Ahora bien, el haber aclarado de antemano el comienzo y la dirección de la tarea, nos brinda,
por cierto, en nuestra actitud trascendental, importantes pensamientos que guiarán el conjunto de los ulteriores problemas. El carácter bilateral de la investigación de la conciencia, dejamos por de pronto fuera de nuestra consideración la pregunta por el yo idéntico, ha de caracterizarse descriptivamente como una inseparable correlación. El modo de enlace que unifica conciencia con conciencia puede caracterizarse como síntesis en cuanto exclusivamente propio de la conciencia. 24. Si yo, por ejemplo, tomo como tema de la descripción la percepción de este cubo, veo en la reflexión pura que este cubo es dado de manera continua como unidad objetiva en una multiplicidad mudable y multiforme de modos de aparición que le pertenecen de determinada manera. Estos modos de aparición, en su transcurrir, no son una mera sucesión inconexa de vivencias, transcurren, por el contrario, en la unidad de una síntesis, gracias a la cual llega a ser consciente siempre una y la misma cosa como lo que aparece en ellos. El cubo uno e idéntico, aparece ora en apariciones cercanas, ora en apariciones lejanas, en los cambiantes modos del ahí y el allí, frente a un aquí absoluto, desatendido pero siempre co-consciente, en el propio cuerpo orgánico siempre coapareciente. Toda manera de aparición determinada de tal modo, por ejemplo, el cubo, aquí, en la esfera cercana, empero, se muestra a su vez como unidad sintética de múltiples modos de aparición que le pertenecen. A saber, la cosa cercana, como la misma, aparece ora de este lado, ora de aquel, cambian las perspectivas visuales, pero también los modos de aparición táctiles, acústicos, etc., como podemos observar en la correspondiente dirección de la atención. Si luego prestamos especial atención a alguna nota del cubo que se muestra en la percepción del mismo, por ejemplo, a su forma o a su coloración, o a una cara aislada del cubo, o también a la forma cuadrada de ésta, a su color aislado, etc., vuelve a repetirse lo mismo. Siempre encontramos la nota en cuestión como unidad de multiplicidades fluyentes. Visto directamente tendremos, por ejemplo, la forma o el color que permanecen invariables. En la actitud reflexiva, en cambio, tendremos los modos correspondientes de aparición, los modos de la orientación, de la perspectiva, etc., que se suceden unos a otros en un proceso continuo. Además, cada uno de tales modos de aparición, por ejemplo, el escorzo de la forma o del color, Abschattung, 25, es en sí mismo exhibición de su forma, de su color, etc. Así, pues, el cogito de cada caso tiene conciencia de su cogitatum, mas no en un vacío sin distinciones, sino en una estructura descriptiva de multiplicidades pertenecientes a una composición noético-noemática totalmente determinada, que corresponde justamente de modo esencial a ese cogitatum idéntico. Podemos llevar a cabo, como se muestra en esta exposición, descripciones sumamente amplias, paralelas a la de la percepción sensible, de todas las intuiciones, y, por tanto, también de los otros modos de intuición, los del recuerdo reproductor de una intuición anterior y los de la expectativa, que hace intuitivo por adelantado. Así, por ejemplo, la cosa recordada también aparece en aspectos cambiantes, en perspectivas, etc. Pero para satisfacer las distinciones de los modos de la intuición, por ejemplo, el que distingue lo dado en el recuerdo de lo dado en la percepción, han de entrar en consideración nuevas dimensiones de la descripción. Sigue en pie, sin embargo, una nota generalísima para toda conciencia en general, en cuanto conciencia de algo, ese algo, el respectivo objeto intencional como tal, que está en ella, es consciente como unidad idéntica de modos cambiantes noético-noemáticos de conciencia, ya sean estos intuitivos o no intuitivos. Una vez que hemos logrado adueñarnos de la tarea fenomenológica de la concreta descripción de la conciencia, se nos abre una verdadera infinidad de hechos que jamás fueron investigados antes de la fenomenología, todos los cuales pueden ser también designados como hechos de la estructura sintética, pues ellos confieren unidad noético-noemática a las cogitaciones singulares en cuanto totalidades sintéticas concretas.
tomadas aisladamente o en relación con otras. Tan solo la aclaración de esta propiedad de la síntesis vuelve fecunda la mostración del cogito, de la vivencia intencional, como conciencia de, hace fecunda, por tanto, el importante descubrimiento de Franz Brentano de que la intencionalidad es el carácter descriptivo fundamental de los fenómenos psíquicos. Únicamente ella descubre efectivamente el método de una teoría descriptiva de la conciencia, tanto una teoría filosófico-trascendental como también, naturalmente, una teoría psicológica de la conciencia. Párrafo 18. La identificación como forma fundamental de la síntesis. La síntesis universal del tiempo trascendental. Si consideramos la forma fundamental de la síntesis, a saber, la de la identificación, vemos que ella se nos presenta en primer lugar como una síntesis que todo lo domina, que transcurre pasivamente en la forma de la continua conciencia del tiempo inmanente. Toda vivencia tiene su temporalidad vivencial, Erlebnisseitlichkeit. Si se trata de una vivencia de conciencia en la que aparece como cogitatum un objeto del mundo, como sucede en la percepción del cubo, entonces tenemos que distinguir la temporalidad objetiva que aparece, por ejemplo, la del percibir el cubo. Esta última fluye en sus trechos y fases temporales que, por su parte, son apariciones continuamente cambiantes del cubo uno e idéntico. Su unidad es unidad de la síntesis, no es, en general, un enlace continuo de cogitaciones pegadas exteriormente, por así decir, la una a la otra, sino un enlace de la conciencia única en la que se constituye la unidad de una objetividad intencional como la misma en los modos múltiples de aparición. La existencia de un mundo y lo mismo la de este cubo que está aquí, están puestas entre paréntesis en virtud de la epoqué, pero el cubo uno e idéntico que parece es de continuo inmanente a la conciencia fluyente, está descriptivamente en ella, como también está descriptivamente en ella el carácter de ser uno y lo mismo. Este, en la conciencia, es un ser en ella completamente peculiar, a saber, no se trata de ser en ella como componente real, sino como un ser en ella idealmente, intencionalmente, como algo que aparece o, lo que viene a decir lo mismo, un ser en ella como su sentido objetivo. Inmanente. El objeto de la conciencia en su identidad consigo mismo, durante el vivenciar fluyente, no viene a la conciencia desde afuera, sino que yace implicado en ella como sentido, esto es, como efectuación, Leistung, intencional de la síntesis de la conciencia. Ahora bien, el mismo cubo, el mismo para la conciencia, puede ser consciente también simultánea o sucesivamente en modos de conciencia separados y muy heterogéneos, por ejemplo, en percepciones, recuerdos, expectativas, valoraciones, etc., separados unos de otros. Hay aquí nuevamente una síntesis que produce la conciencia de la identidad como conciencia unitaria, abarcadora de tales vivencias separadas y que, por ello, hace posible todo saber acerca de una identidad. Pero finalmente toda conciencia en la que lo no idéntico llega a ser consciente como unidad, toda conciencia de una pluralidad, de una relación, etc., es también, en este sentido, una síntesis que constituye sintéticamente o, como también se dice en este caso, sintácticamente su peculiar cogitatum, pluralidad, relación, etc., ya sea que, por lo demás, esta efectuación sintáctica haya de caracterizarse como pura pasividad del yo o como su actividad. Inclusive las contradicciones y las incompatibilidades son configuraciones sintéticas, si bien, por cierto, efectuadas por otro género de síntesis. Pero la síntesis no reside únicamente en todas las vivencias particulares de la conciencia y no enlaza solo ocasionalmente algunas vivencias particulares con otras particulares. Por el contrario, la vida entera de la conciencia, como ya hemos dicho por adelantado, está unificada sintéticamente. Esta vida es, por tanto, un cogito universal que abraza en sí de manera sintética toda vivencia particular que en cada caso se destaque en la conciencia.
y que tiene su cogitatum universal fundado en diversos grados en los múltiples cogitata particulares. Pero ese estar fundado no significa una construcción en la sucesión temporal de una génesis, pues, por el contrario, toda vivencia particular concebible es tan solo un destacarse en una conciencia total ya siempre presupuesta como unitaria. El cogitatum universal es la vida misma universal en su unidad y totalidad abierta e infinita. Solo porque ella ya siempre aparece como una unidad total puede ser también considerada en el modo eminente de los actos de atención y de aprehensión y convertirse en tema de un conocimiento universal. La forma fundamental de esa síntesis universal, que posibilita todas las demás síntesis de la conciencia, es la conciencia del tiempo inmanente que todo lo abarca. Su correlato es la temporalidad inmanente misma, en conformidad con la cual todas las vivencias del ego que en cada caso puedan encontrarse por medio de la reflexión, tienen que presentarse como ordenadas temporalmente, como comenzando y terminando temporalmente, como simultáneas o sucesivas, dentro del constante horizonte infinito del tiempo inmanente. La distinción entre la conciencia de tiempo y el tiempo mismo puede también ser expresada como la distinción entre una vivencia del tiempo inmanente o bien entre la forma temporal de esa vivencia y sus modos temporales de aparecer en cuanto a las correspondientes multiplicidades. Ahora bien, como estos modos de aparición de la conciencia del tiempo inmanente son a su vez vivencias intencionales y, por tanto, tienen que ser nuevamente dados a la reflexión como temporalidades, chocamos con una paradójica propiedad fundamental de la vida de la conciencia, por la cual ésta parece estar sujeta a una regresión al infinito. La aclaración comprensiva de este hecho comporta extraordinarias dificultades. Pero, como quiera que sea, es un hecho evidente e inclusive apodíctico, y designa un aspecto del maravilloso ser para sí mismo del ego, a saber, aquí, en primer lugar, el del ser de su vida de conciencia en la forma del estar referido intencionalmente a sí mismo. Párrafo 19. Actualidad y potencialidad de la vida intencional. La multiplicidad propia de la intencionalidad que pertenece a todo cogito referido al mundo ya por el simple hecho de que éste no solo tiene conciencia de lo mundanal, sino que como cogito es consciente de sí mismo, en la conciencia del tiempo inmanente, es una multiplicidad que no se agota como tema con la mera consideración de los cogitata entendidos como vivencias actuales. Por el contrario, toda actualidad implica sus potencialidades, las cuales no son posibilidades vacías, sino más bien posibilidades intencionalmente predelineadas respecto de su contenido en la misma vivencia actual correspondiente y además provistas del carácter de posibilidades que han de ser realizadas por el yo. Con esto se indica otro rasgo fundamental de la intencionalidad. Toda vivencia tiene un horizonte que cambia de acuerdo con la modificación de su conexión con la conciencia y con la modificación de las fases de su propio fluir. Un horizonte intencional de referencia a las potencialidades de la conciencia que le pertenecen a ese proceso mismo. Por ejemplo, a toda percepción exterior pertenece la referencia desde los lados efectivamente percibidos del objeto de percepción, a los lados comentados, todavía no percibidos, sino solamente anticipados a modo de expectativa, y por de pronto en un vacío no intuible, en cuanto a los lados por venir ahora en la percepción. Se trata, pues, de una constante protensión que cobra un nuevo sentido en cada frase de la percepción. Además de esto, la percepción posee horizontes de otras posibilidades perceptivas en cuanto tales, aquellos que podríamos tener si nosotros, de un modo activo, dirigiéramos de otra manera el curso de la percepción, por ejemplo, moviendo los ojos no de este modo sino de otro, dando un paso hacia adelante o hacia un costado, etc. En el recuerdo correspondiente todo esto retorna modificado, por ejemplo, en la conciencia de que yo, en algún momento anterior, hubiera podido percibir también otros lados, en lugar de los efectivamente vistos, y esto, naturalmente, en el caso de que yo hubiera dirigido en forma distinta y adecuada mi actividad perceptiva.
Tenemos que añadir, para no dejar un vacío, que a toda percepción también pertenece siempre un horizonte de pasado como potencialidad de evocar recuerdos y que a todo recuerdo, en cuanto horizonte, le pertenece a su vez la continua intencionalidad mediata de posibles recuerdos, actualizables por mí de modo activo, hasta llegar al correspondiente ahora de la actual percepción. Aquí, por todas partes, juega dentro de tales posibilidades un yo puedo, y yo hago, o bien un yo puedo hacer otra cosa que la que hago, sin tener en cuenta, por lo demás, la posibilidad siempre abierta de que algo impida esta como cualquier otra libertad. Los horizontes son potencialidades predelineadas. También decimos que se puede indagar todo horizonte en vista de lo que hay implícito en él, se lo puede explicitar y descubrir las correspondientes potencialidades de la vida de la conciencia. Pero justamente con ello descubrimos el sentido objetivo implícitamente mentado en el cogito actual, aunque siempre solo en cierto grado de indicación. Este sentido, el cogitatum qua cogitatum, no es representable jamás como algo dado de un modo acabado, tan solo se aclara mediante esa explicitación del horizonte y de los horizontes constantemente evocados de nuevo. La predelineación misma es, por cierto, en todo momento incompleta, pero aún en su indeterminación. Posee, sin embargo, una estructura de determinación. El cubo, por ejemplo, deja abiertas todavía muchas determinaciones en los lados que no son vistos actualmente, más ya de antemano es aprendido como cubo y luego, más en particular, como coloreado, áspero, etc., dejando siempre cada una de estas determinaciones, otras particularidades aún abiertas. Dejar abiertas, antes de las efectivas determinaciones más precisas, que quizá jamás lleguen a tener lugar, es un momento incluido en la conciencia misma del caso y es precisamente lo que constituye el horizonte. El progreso efectivo de la percepción, en contraste con la mera aclaración mediante representaciones anticipatorias, da por resultado una determinación planificante más precisa y, eventualmente, una determinación distinta, pero siempre con nuevos horizontes de apertura. Así, pues, toda conciencia en cuanto conciencia de algo posee la propiedad esencial no sólo de poder pasar a modos de conciencia siempre nuevos, en cuanto conciencia del mismo objeto, el cual, por la unidad de la síntesis, es intencionalmente inherente a esos modos como sentido objetivo idéntico, sino de poderlo, más aún, de poderlo solo en el modo de aquella intencionalidad de horizonte. El objeto es, por así decirlo, un polo de identidad, consciente siempre con un sentido prementado y que ha de ser realizado, es, en todo momento de la conciencia, el índice de una intencionalidad no ética que le pertenece de acuerdo con su sentido, una intencionalidad que puede ser indagada y explicitada. Todo esto es concretamente accesible a la investigación. Párrafo 20. El carácter propio del análisis intencional. Como se ha mostrado, el análisis de la conciencia, en cuanto a análisis intencional, es algo totalmente distinto al análisis en el sentido corriente y natural. La vida de la conciencia, ya lo dijimos una vez, no es una mera totalidad de datos de conciencia y, de acuerdo con ello, simplemente analizable, divisible, en un sentido muy amplio, en sus elementos independientes o no independientes, contándose entonces las formas de unidad, las cualidades de estructura, entre estos últimos. Por cierto, el análisis intencional lleva también, en ciertas direcciones temáticas de la mirada, a tales divisiones, y en tal medida puede servir aún esa palabra. Pero la efectuación por doquiera original del análisis intencional consiste en el descubrimiento de las potencialidades implícitas. En las actualidades de la conciencia, descubrimiento por medio del cual se lleva a cabo en el respecto noemático la explicitación, la elucidación y eventualmente la aclaración de lo mentado por la conciencia, del sentido objetivo. El análisis intencional está dirigido por el conocimiento fundamental de que todo cogito, en cuanto conciencia, es sin duda, en el más amplio sentido, mención de lo mentado en él, pero que esto mentado es en todo momento más, mentado con un plus,
que lo que en cada momento se halla como mentado explícitamente. En nuestro ejemplo, cada fase de la percepción era mero lado del objeto en cuanto mentado perceptivamente. Este mentar más allá de sí mismo, über sich hinausmeinen, que yace en toda conciencia, tiene que ser considerado como un momento esencial de ella. Pero que se llame y tenga que llamarse un plus. De la mención de la conciencia, tan solo lo muestra la evidencia de la posible elucidación y a la postre el descubrimiento intuitivo, en forma de un efectivo y posible progreso del percibir o de un posible recuerdo, en cuanto yo puedo efectuarlos a partir de mí. Pero el fenomenólogo no actúa en una mera entrega ingenua al objeto intencional, puramente como tal, no lleva a cabo una simple contemplación directa del mismo, una explicitación de sus notas mentadas, de sus partes y propiedades mentadas. Pues en tal caso permanecería anónima la intencionalidad que conforma tal tener conciencia intuitiva o no intuitiva y el mismo contemplar explicitativo. Con otras palabras, seguirían estando ocultas las multiplicidades noéticas de la conciencia y su unidad sintética, en virtud de las cuales y como su efectuación esencial de unificación nosotros continuamente mentamos un objeto intencional y en cada caso este determinado, al que tenemos por así decirlo delante de nosotros como mentado de tal y cual manera, del mismo modo seguirían estando ocultas las efectuaciones constitutivas encubiertas por medio de las cuales nosotros, cuando la observación se prosigue enseguida como explicitación, podemos encontrar directamente algo así como una nota, una propiedad, una parte en cuanto explicitación de lo mentado, o bien podemos mentarlos primero implícitamente y luego descubrirlos intuitivamente. El fenomenólogo, al investigar todo lo objetivo y lo que allí se encuentra exclusivamente como correlato de la conciencia, no lo observa y describe solo directamente, ni tampoco en general simplemente en cuanto referido al correspondiente yo, al ego cogito cuyo cogitatum es. Más bien penetra con la mirada reflexiva en la vida cogitativa anónima, descubriéndola. Él descubre los determinados procesos sintéticos de los múltiples modos de la conciencia y los modos aún más distantes del comportamiento del yo que hacen comprensible el ser simplemente mentado para el yo de lo objetivo, tanto intuitivo como no intuitivo, o hacen comprensible como la conciencia en sí misma, en virtud de su correspondiente estructura intencional, hace necesario que llegue a ser consciente en ella semejante objeto que es y que es de tal manera, y que él mismo pueda presentarse como tal sentido. Así, por ejemplo, en el caso de la percepción de cosas espaciales, haciendo abstracción en primer lugar de todos los predicados del significado, ateniéndose puramente a la res extensa, el fenomenólogo investiga el modo en que las cambiantes cosas visuales y las demás cosas de los sentidos tienen en sí mismas el carácter de ser apariciones de esa misma res extensa. Investiga, para cada una de ellas, sus cambiantes perspectivas y, además, respecto de sus modos temporales de darse, las transformaciones de la conciencia que, todavía, se tiene de ellas en el momento del hundirse retencional, investiga, respecto del yo, los modos de la atención, etc. En todo esto hay que tener en cuenta que la explicitación fenomenológica de lo percibido como tal no está ligada a la explicación perceptiva de ello en sus notas, que se lleva a cabo al proseguir la percepción, sino que aclara lo que está incluido en el sentido del cogitatum, meramente comentado de modo intuitivo, como la cara posterior, por medio de la presentificación, Vergegenbartigung, 26. De las percepciones potenciales que harían visible lo que aún no lo es. Esto vale en general para todo análisis intencional. Como tal, este análisis intencional sobrepasa las vivencias aisladas que se trata de analizar. Al explicitar sus horizontes correlativos, sitúa las tan múltiples vivencias anónimas en el campo temático de las que tienen una función constitutiva con respecto al sentido objetivo del cogitatum correspondiente. Así, pues, no solo las vivencias actuales, sino también las potenciales, como las que están implícitas,
predelineadas en la intencionalidad efectuante de sentido de las vivencias actuales y que, al ser expuestas, poseen el carácter evidente de explicitar el sentido implícito. Solo de este modo puede el fenomenólogo comprender cómo en la inmanencia de la vida de la conciencia y en qué modos de la conciencia, pertenecientes al fluir ininterrumpido de la conciencia, puede llegar a ser consciente de algo así como unidades objetivas estables y permanentes y, en particular, cómo tiene lugar esa maravillosa efectuación de la constitución de objetos idénticos para cada categoría de objetos, esto es, qué aspecto tiene y ha de tener necesariamente la vida constituyente de la conciencia para cada una de esas categorías, de acuerdo con las correlativas transformaciones noéticas y noemáticas del mismo objeto. La estructura de horizonte de toda intencionalidad prescribe por tanto al análisis y a la descripción fenomenológica un método totalmente nuevo, un método que entra en acción por todas partes, allí donde conciencia y objeto, mención y sentido, efectividad real e ideal, posibilidad, necesidad, apariencia, verdad, pero también experiencia, juicio, evidencia, etc., se presentan como títulos de problemas trascendentales y, paralelamente, de problemas puramente psicológicos y deben ser elaborados como auténticos problemas del origen subjetivo. Mutatis mutandis es evidente que lo mismo vale para una psicología interior o puramente intencional, que hemos expuesto solo a modo de indicación como paralela a la fenomenología constitutiva y al mismo tiempo trascendental. La única reforma radical de la psicología yace en la pura formación de una psicología intencional. Ya Brentano exigió tal psicología, pero lamentablemente sin haber reconocido todavía el sentido fundamental del análisis intencional y, por tanto, del método que ante todo hace posible una psicología semejante, y sin haber reconocido cómo esta última, en efecto, descubre a través de aquel sus auténticos problemas verdaderamente infinitos. Fijos. Pero precisamente por ello subsiste legítimamente la idea de un análisis intencional. Pues en el flujo de la síntesis intencional que crea unidad en toda conciencia y constituye noética y noemáticamente la unidad del sentido objetivo, prevalece una esencial tipología, aprehensible en conceptos rigurosos. Párrafo 21. El objeto intencional como hilo conductor trascendental. El tipo más general en el que, como forma, está incluido todo lo particular, es designado por nuestro esquema general ego cogito cogitatum. A él se refieren las más generales descripciones que hemos esbozado sobre la intencionalidad, sobre la síntesis que le corresponde a esta, etc. En la especificación y descripción de ese tipo, por razones fácilmente comprensibles, el objeto intencional que está del lado del cogitatum es el que desempeña el papel de hilo conductor trascendental para el descubrimiento de los múltiples tipos de cogitaciones, que, en una síntesis posible, llevan en sí conciencialmente ese objeto como mentado en su identidad. El punto de partida, en efecto, es necesariamente el objeto dado en cada caso de modo directo, a partir del cual la reflexión retrocede al correspondiente modo de conciencia y a los modos de conciencia potenciales implícitos en el primero como horizontes y, finalmente, a aquellos en los cuales el objeto podría ser consciente como el mismo en la unidad de una posible vida de conciencia. Pero si nos mantenemos todavía dentro del marco de la universalidad formal, si pensamos un objeto en general como cogitatum, dejando al arbitrio el contenido del mismo, y si lo tomamos en esta generalidad como hilo conductor, entonces, la multiplicidad de posibles modos de conciencia de él, el tipo formal general, se especifica en una serie de tipos particulares noético-noemáticos netamente diferenciados. La posible percepción, la retención, el recuerdo, la expectativa, la significación, la representación intuitiva por analogía son, por ejemplo, tipos de la intencionalidad que pertenecen a todo objeto concebible, lo mismo que los tipos de conexión sintética que les corresponden.
Todos estos tipos se particularizan, a su vez, en su total composición noético-noemática, tan pronto como especificamos la generalidad del objeto intencional hasta ahora mantenida vacía. Las especificaciones pueden ser en primer lugar lógico-formales, ontológico-formales, es decir, modos del algo en general, tales como lo particular y en último término lo individual, lo universal, la pluralidad, el todo, el objeto lógico, la relación, etc. Aquí se presenta también la distinción radical entre objetividades reales. Realen, en un sentido amplio, y objetividades categoriales, estas últimas remiten a su origen en operaciones, en una actividad del yo progresivamente generadora y constructiva. Las primeras remiten a efectuaciones de una síntesis meramente pasiva, 27. Por otra parte tenemos las particularizaciones ontológicas materiales, que se conectan con el concepto de individuo real, que se divide en sus regiones reales, realen, por ejemplo, mera, cosa espacial, ser animal, etc., lo que entraña las particularizaciones correspondientes de las modificaciones lógico-formales correlativas, propiedad real, pluralidad real, relación real, etc. Cada uno de estos tipos, hallado siguiendo ese hilo conductor, ha de ser interrogado acerca de su estructura noético-noemática, ha de ser sistemáticamente explicitado y fundamentado según sus modos del flujo intencional y según sus horizontes típicos y sus implicaciones, etc. Si se fija un objeto cualquiera en su forma o categoría, y se mantiene constantemente en evidencia la identidad del mismo en medio de las variaciones de sus modos de conciencia, se muestra entonces que estos, aunque sean muy fluyentes e inaprehensibles en sus elementos últimos, de ninguna manera son arbitrarios, permanecen siempre ligados a un tipo estructural, que es inquebrantablemente el mismo, tanto cuanto permanezca consciente la objetividad precisamente como ésta y como conformada de tal suerte, y tanto cuanto ella deba poder persistir en la evidencia de la identidad a través de la variación de los modos de la conciencia. Esto es, de las investigaciones que preguntan por los tipos universales de los posibles modos de conciencia de esos objetos, pues también pueden serlo los tipos de objetos meramente subjetivos, tales como todas las mismas vivencias inmanentes, en la medida en que éstas, en cuanto objetos de la conciencia del tiempo inmanente, tienen en particular y en general su propia constitución. En todo respecto se distinguen problemas de clases de objetos aislados, considerados por sí mismos, y problemas de la universalidad. Estos últimos conciernen al ego en la universalidad de su ser y de su vida, y en su referencia a la correlativa universalidad de sus correlatos objetivos. Si tomamos como hilo conductor trascendental el mundo objetivo en su unidad, este nos remite a la síntesis de las percepciones objetivas y de las demás intuiciones objetivas que puedan presentarse, síntesis que atraviesa la unidad entera de la vida y en virtud de la cual el mundo es en todo momento consciente como unidad y puede llegar a ser tema en cuanto tal unidad. El mundo es, por tanto, un problema egológico universal, lo mismo que lo es, en una dirección inmanente de la mirada, la vida entera de la conciencia en su temporalidad inmanente. Párrafo 22. La idea de la unidad universal de todos los objetos y la tarea de su aclaración constitutiva. Párrafo 22. La idea de la unidad universal de todos los objetos y la tarea de su aclaración constitutiva. Tipos de objetos, aprendidos puramente como cogitata en la reducción fenomenológica, y no en los prejuicios de una conceptualidad científica de antemano vigente, tal es lo que encontramos como hilos conductores de las investigaciones trascendentales temáticamente congruentes. Las multiplicidades constituyentes de la conciencia, a las que, en la realidad o en la posibilidad, hay que traer a la unidad de la síntesis en lo mismo, son congruentes no por casualidad, sino precisamente por razones esenciales en vista de la posibilidad de tal síntesis. Ellas están, por tanto, sometidas a principios, gracias a los cuales las investigaciones fenomenológicas no se pierden en descripciones inconexas, sino que se organizan de acuerdo con razones esenciales. Todo objeto,
todo objeto, Gegenstand, en general, también todo objeto inmanente, designa una estructura regular del ego trascendental. En cuanto a representación de este, cualquiera sea la conciencia que de él se tenga, el objeto designa de inmediato una regla universal de otras conciencias posibles del mismo, posibles según tipos predelineados de modo esencial, y lo mismo vale naturalmente respecto de todo objeto concebible, de todo lo pensable como representación. La subjetividad trascendental no es un caos de vivencias intencionales. Pero tampoco es un caos de tipos constitutivos, cada uno de los cuales estaría en sí organizado por referencia a una clase o forma de objetos intencionales. Con otras palabras, la totalidad de los objetos y tipos de objetos para mí concebibles y, dicho trascendentalmente, para mí en cuanto ego. Trascendental no es un caos, y correlativamente tampoco lo es la totalidad de los tipos de las infinitas multiplicidades correspondientes a los tipos de objetos, las cuales son siempre congruentes, noética y noemáticamente, con respecto a su posible síntesis. Esto indica por anticipado una síntesis constitutiva universal en la cual todas las síntesis funcionan conjuntamente según un orden determinado y en la cual, por tanto, están comprendidas todas las objetividades reales y posibles en cuanto reales y posibles para el ego. Trascendental y correlativamente todos sus modos de conciencia reales y posibles. También podemos decir que se indica así una inmensa tarea, la de la fenomenología trascendental en su totalidad, y que ésta consiste en llevar a cabo, en la unidad de una ordenación sistemática y siguiendo el móvil hilo conductor de un sistema de todos los objetos de una conciencia posible, sistema que debe ser elaborado gradualmente, y, en él, el sistema de categorías formales y materiales de los objetos, todas las investigaciones fenomenológicas. En cuanto a investigaciones constitutivas, edificadas una sobre otra y enlazadas entre sí de modo estrictamente sistemático. Sin embargo, digamos mejor que se trata aquí de una idea regulativa infinita, que el sistema de los objetos posibles que presuponemos en una evidente anticipación, como objetos de una conciencia posible, es el mismo una idea, pero no una invención, ni un, como sí, y prácticamente brinda el principio capaz de unir entre sí todas las teorías constitutivas relativamente cerradas, por medio del constante descubrimiento no sólo de los horizontes inmanentes a los objetos de la conciencia, sino también de los horizontes que remiten hacia afuera, hacia las formas esenciales de las conexiones. No cabe duda de que las tareas que se ofrecen ya en los limitados hilos conductores de los tipos objetivos singulares se muestran como sumamente complicadas y que, en general, al penetrar más profundamente en ellas conducen por todas partes a grandes disciplinas. Tal es el caso, por ejemplo, de la teoría trascendental de la constitución de un objeto espacial e inclusive de una naturaleza en general, de la animalidad y de la humanidad en general, de la cultura en general.